Por aquí yo tengo otro dispositivo que es en el donde pongo música y voy a explicar cómo vamos a trabajar el día de hoy bien sabroso. Bueno, entonces, espere que se me fue un segundito. A ver, yo veo es este, no era el otro. Bueno, ya estamos grabando y lo bonito es que vamos a divertirnos aprendiendo en el día de hoy. Vamos a trabajar un tema que a mí me apasiona y que yo creo que es un tema que a todo el mundo, o que todo el mundo, diría yo, debería de profundizar, trabajar, y tiene que ver con la ayuda, con esa intención que tenemos muchas veces de ayudar. Y como decimos en Colombia, muchas veces por hacer bonito hacemos feo y nos cuesta mucho. ¿Quién de aquí, escriban el número uno, esas personas que le gusta estar ayudando? Es más, no, vamos a hacer un ejercicio que me gusta más. Voy a poner una musiquita y van a cerrar los ojos para que nos vayamos conectando con el campo. Y vamos a mirar varias cositas. Vamos a cerrar los ojos y vas a respirar profundo. Y vas a visualizar una luz que va recorriendo todo tu cuerpo. Esa luz va recorriendo todo tu cuerpo y tú te vas relajando. Y ahora vas a imaginarte que vas caminando por una carretera, de esas carreteras rústicas. Y observas una persona que está acostada al lado de la carretera. Tú no sabes si esa persona está enferma, si está relajada, pero te acercas más y te das cuenta que esa persona, aunque no te dice nada, podría necesitar de tu ayuda. Ella no te ha dicho absolutamente nada. ¿Tú qué haces? ¿Le ayudas o no le ayudas? Respira profundo y abre lentamente los ojos. Y los que le ayudarían, escriban número uno en el chat. Y los que no le ayudarían, escriban el número dos. Pero debes de escribir el número uno o el número dos. Nati, número dos, no ayudaría. Excelente. ¿Quién más escribe? A ver, yo veo. Dos. Ah, qué lindo. Marisa Arroyave, sí. Ana Zapata, sí. Sandra. Ah, no, pero esto es de la otra pregunta. Ok. Muy bien. Bueno. Es un tema muy polémico porque muchas personas dicen que deberíamos de ayudar.
Pero en constelaciones familiares, nosotros enseñamos que hay que tener mucho cuidado con eso. No porque de pronto detrás de esa persona que está ahí tirada en el piso haya alguien para asaltarte o algo, no. En condiciones naturales, nosotros podemos evaluar si una persona ayudó o no ayudó, cuál es su herida personal. Generalmente los que ayudan son personas que vieron sufrir mucho a su propia madre y quisieron salvarla. Los que no ayudan, pues fueron personas que regularmente les ha tocado luchar tanto en la vida que es como si dijeran, y si yo pude salir adelante, ¿por qué él no puede salir adelante? Entonces, que se levante, que se ayude solo a sí mismo. Y ahí vienen varias cositas. Yo les hago una pregunta. O bueno, antes de hacer la pregunta, hoy vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dar una pequeña introducción a lo que son las constelaciones familiares. Voy a hablar un poquito de cómo surgieron las constelaciones familiares, porque aquí hay muchas personas que no conocen de constelaciones familiares y muchas que incluso van a ver la grabación y que no saben nada de constelaciones familiares. Después de la charla, que hable un poquito de constelaciones familiares y de unos principios esenciales que Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, nos enseñó, que él los llamó los órdenes de la ayuda. Cuándo es saludable ayudar y cuándo no es saludable ayudar. Y cuando hacemos referencia de cuándo es saludable ayudar, no solamente es cuándo es saludable ayudar a otro y saludable para ese otro, y cuándo es saludable para nosotros ayudar. Entonces, voy a dar una charla, luego voy a poner una meditación que es más profunda que lo que acabamos de hacer, pero que es una meditación orientada precisamente a cuestionarnos sobre cuándo, cómo, por qué y para qué ayudar a alguien. Y después de la meditación, vuelvo y abro el espacio para preguntas y para que también hayan comentarios. Para las personas que no me conocen, no conocen a Gladys, y aquí hay varios como Alejandra, Carmen Rosa, Ivonne, que son ya graduados de Adriana Agudelo, que también es graduada de la formación en constelaciones familiares, y hay otros que son estudiantes y hay personas que van a estar luego que quieren conocer un poco más sobre las constelaciones familiares. ¿Qué son las constelaciones familiares? Ah, bueno, tenemos también ahí en Medellín, se está formando un grupo muy lindo de asistencia presencial y aquí hay varios estudiantes de ese grupo. Ahorita Gladys de pronto los presenta. Gladys es una de las maestras del instituto. Acabaron de dar un módulo muy lindo, la gente creo que quedó bastante satisfecha. Lo dieron ella y Gabriel Jaime Ramírez, que más tardecito va a entrar también a esta reunión. Y ya ahora en julio viene una profesora de Chile a Medellín para dar el segundo módulo que se llama precisamente los órdenes de la ayuda. Cuándo es saludable y cuándo no es saludable ayudar. Por si alguna persona luego se interesa en vivir esa experiencia para saberse posicionar en ese tema de, de lo que es ayudar y cuando la ayuda ayuda y cuando la ayuda es contra, es contra la evolución de las personas. Porque esa es una de las cosas claras de la ayuda. Muchas veces nosotros creemos que por hacer bonito estamos haciendo feo. Entonces, ¿quiénes de aquí creen en el amor incondicional?
Mejor, ¿a ustedes les gustan que los valoren? Luz Adriana, ¿te gusta que te valoren? ¿Sí o no? Mira, la gente me está diciendo que sí, les gustan que los valoren. Nati, ¿te gusta que te valoren? Sí, sí, pero es muy subjetivo el concepto de amor. Bueno, más que muy subjetivo el concepto de amor, ojo con esto. Cuando yo le pregunto, por ejemplo, a mis pacientes si les gusta que los valoren y me dicen que sí, yo les digo, estás pendejeando. Le pregunto a las personas, ¿te gusta que tu pareja te dé libertad? Y me dicen que sí. Yo le digo, están pendejeando. A mí no me interesa, no me gusta que me valoren. Me interesa que reconozcan mis valores. No es lo mismo que me valoren a que reconozcan mis valores. Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué esto tiene mucho que ver con el tema de la ayuda. Los que no conocen a mi compañera, mi amada Reyán, ella no me valora, ella reconoce mis valores. Si ella me valorara, diría, mi amor, tú cantas mejor que Pavarotti. Eso no es verdad. Yo no canto mejor que Pavarotti. ¿Qué es un valor? Un valor es una cualidad, una característica propia de los seres, los entes y las cosas. Entonces, cuando alguien dice, si a mí me gusta que me valoren, ya le está dando el poder a la otra persona sobre tu propia vida. Si yo digo que a mí me gusta que mi pareja me dé libertad, quiere decir que ya ella tiene las llaves para mi libertad. Y eso no es saludable, porque la única persona que es conveniente que tenga las llaves de la libertad soy yo. ¿Van comprendiendo lo importante de uno poder descubrir esa implicación? Y cuando las personas me dicen, sí, creo en el amor incondicional, yo les digo, estás pendejeando, y menos, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Amor incondicional, yo no conozco mejor amor incondicional que el de los perros. Un perro sí te ama incondicionalmente. Me lo decía un paciente. Me decía, Ramiro, cogí el perrito mío y lo metí en el baúl del carro por 4 horas. Cuando abría el baúl del carro, ese perrito salía feliz, boleaba la cola, me brincaba, estaba feliz. Hice lo mismo con mi mujer, la metí 4 horas en el baúl del carro y cuando abrí el baúl del carro, esa mujer me quería matar. Conclusión, me ama más el perro que mi mujer. Ojo con el amor incondicional. ¿Por qué? Porque a mí Reyán no me ama incondicionalmente. Un perro sí me ama incondicionalmente. Si yo llego a la casa borracho, vomitado a las 3 de la mañana, untado de pintalabios y todo eso, el perro no me va a dejar de bolear la cola. Incluso, y si es una perra, tampoco me va a dejar de bolear la cola. Pero yo dudo mucho que Reyán, cuando yo llegue a las 3 de la mañana, todo así pintoleteado y todo eso, no creo que ella me vaya a decir, qué bonito, mi amor, yo te amo incondicionalmente, haga lo que le dé la gana. No. Incluso, y ojo con esto, porque nosotros muchas veces, y sobre todo los que somos papás o las mamás, creemos que amamos incondicionalmente. Si no saca buenas notas, a usted no le va a ir bien. Y empezamos nosotros a darle como una connotación que tiene unos condicionamientos. Y ahora vamos a ver cómo eso se articula con la intención de ayudar. Porque el que verdaderamente ayuda no ama incondicionalmente. Es bien importante ser consciente y consecuente con eso. Para los que no conocen las constelaciones familiares, es una terapia breve creada por Bert Hellinger, un alemán, que él era sacerdote católico, era antropólogo, filósofo, psicólogo, y a él lo mandaron a África a catequizar a un grupo, pero allá se dio cuenta de que él creyó que iba a enseñarles un montón de cosas y a lo último se dio cuenta que él era a aprender, porque vio que estas personas eran supremamente saludables, tanto física como emocionalmente. Y él entonces, cuando vio eso, él quiso investigarlos, estudiarlos. Y lo primero que descubrió es que ellos respetaban mucho la jerarquía. La palabra jerarquía quiere decir, por etimología, un orden divino. Cada cosa tiene su lugar y él quiso ponerle el nombre de constelaciones familiares como una metáfora
porque él vio que así como en el universo, cada planeta, cada satélite ocupa un lugar de manera natural, nosotros también hemos de ocupar un lugar de manera natural. Si nosotros alteráramos la órbita de la Luna, de Marte, de Júpiter, así sea un 5%, habría un caos universal. Pero en el ser humano, ¿qué pasa? Nosotros alteramos el orden. Por ejemplo, en esa comunidad, si el papá se moría, el hijo no ocupaba el lugar del padre. Pero ¿qué pasa en nuestros sistemas? El marido se va con otra, o se fue, o se murió, y uno de los hijos quiere ocupar el lugar para ayudar a la mamá. Está tratando de salvarla. Pero entonces se pierde él en su propia vida, porque no está ocupando el lugar que le corresponde. Entonces, dentro de lo que Bert Hellinger descubrió y trabajó y empezó a profundizar, ahí fue donde él habló de los órdenes del amor. Pero de los órdenes del amor ya en la primera clase hablaron de ella y se puede profundizar más en otro momento. Pero una de las cosas que luego lo cuestionaron a él era sobre los órdenes de la ayuda. ¿Cuándo es conveniente ayudar? ¿Cuándo no es conveniente ayudar? ¿Sí? Él decía una cosa bien interesante. El amor sin orden debilita, crea dependencia. Donde el amor está articulado con un orden, entonces fortalece y propende hacia la vida y hacia el crecimiento personal. Yo quiero hacer un cuestionamiento. Me gusta mucho cuestionar. Cuando yo era profesor de ética, me encantaba poner a pensar a las personas. Yo quiero que tú te imagines que vas caminando por un jardín y vas caminando por ese jardín y observas un hombre que está dormido. Te acercas más y te das cuenta que ese hombre que está dormido es un esclavo. Te acercas más y te das cuenta que ese hombre que está dormido en ese jardín, que es un esclavo, está soñando. Y te acercas más y te das cuenta que él está soñando, que es un hombre libre, porque lo ves que él dormido musita, habla algunas palabras que confirman que está soñando y que está soñando que es un hombre libre. Ojo, caminas por ese jardín, observas un hombre que está dormido, te acercas, te das cuenta que ese hombre que está dormido es un esclavo, te acercas más, te das cuenta que ese hombre que está dormido, que es un esclavo, está soñando y que está soñando que es un hombre libre. ¿Tú qué haces? ¿Lo despiertas o lo dejas seguir durmiendo? Quiero que me escriban ahí, ¿lo despierto o lo dejo seguir durmiendo o lo que ustedes quieran responder? Quiero ver las respuestas. Ramiro, me escribe una chica Liliana que no ha podido entrar. Le volví a enviar el link y le doy entrada y no la deja entrar. Sí, yo también estoy viendo eso y también le doy entrada y no he podido. Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Milton dice, ¿quién más me dijo? Lo dejo que siga, dice Maritza, María Cecilia, lo dejo dormir, Milton que siga, lo despierto, dice Adriana Gudelo, Ana Zapata, lo dejo seguir durmiendo. Perfecto, excelente. Les cuento una cosa, cuando yo era profesor de ética profesional, le hacía esa pregunta a los estudiantes y yo escuchaba tres tipos de respuestas. La más común es, lo dejo seguir durmiendo. La segunda respuesta que yo más escuchaba era, lo despierto. Y la tercera respuesta que yo más escuchaba es, no tengo ni puta idea, no sé qué hacer, si despertarlo o dejarlo seguir durmiendo. Y yo les decía a los estudiantes, es una de las preguntas éticas y filosóficas más complicadas que hay. De hecho, hay filósofos, hay psicólogos, hay teólogos, hay abogados, hay médicos que no se han podido poner de acuerdo si despertar o no despertar al esclavo. Pero yo le pido un favor a mis pacientes, le pido un favor a mis auditorios en las conferencias y a mis estudiantes.
Y es un favor que le voy a pedir a todos ustedes que están ahí y los que me van a ver luego. Si usted va caminando por un jardín y observa a un hombre que está dormido y te acercas y te das cuenta que ese hombre que está dormido es un esclavo y te acercas más y te das cuenta que ese hombre que está dormido en ese jardín, que es un esclavo, está soñando que es un hombre libre y te acercas más y te das cuenta que ese hombre que está dormido, que es un esclavo, que está soñando que es un hombre libre, soy yo, por favor despiértenme. Yo no quiero vivir de mentiras, de engaños y de fantasías. Yo vivo en Estados Unidos, un país donde usted antes de los 21 años no se puede tomar una cerveza, pero a los 17 años usted puede empuñar un fusil, ir y matar a otro o hacerse matar. Muchas veces somos esclavos de un trabajo que es una porquería. Muchas veces somos esclavos de un matrimonio que definitivamente no va más. Muchas veces somos esclavos de creencias que nos inculcaron y no nos están permitiendo ser nosotros mismos. Y vuelvo y les digo, es una de las preguntas éticas y filosóficas. Y hay gente que me dice, Ramiro, pero es que usted está invadiendo la privacidad. Entonces, no sé si conocen a Ismael Cala, él me hacía una entrevista una vez y yo le hacía esa pregunta y él me decía, lo vamos a seguir durmiendo. Y yo le decía, mire, usted y yo somos personajes públicos y lo que nosotros hacemos es despertar conciencias. Tal vez entonces ese esclavo, tal vez yo lo que haría sería hacer ruido, hey, vamos, despierten. Y tal vez él me diga, ah, no, me pendejo, déjame dormir otro rato. Y tal vez lo deje yo ahí. Pero lo que nosotros hacemos en las conferencias, lo que nosotros hacemos en clase, es despertar a la gente. Y esa es una forma de ayudar porque cuestionamos, no le resolvemos el problema, pero los cuestionamos. Y eso resuena efectivamente con lo que dice Bert Hellinger cuando hace referencia a las leyes saludables de la ayuda. ¿Sí? Y él dice, hay unos principios generales, todos son muy importantes, pero el primero, no porque sea más importante, él dice, yo solamente puedo dar lo que tengo. Yo quiero que las personas que están aquí me escriban los nombres de las cuatro personas que más aman. Piensen en las cuatro personas que más aman y escriban sus nombres si quieren. De las cuatro personas que más aman. A ver, yo veo que escriben. Papá, mamá, hijo, hermanos. Abuela, abuela, mamá. Papá, mamá, hijos, hermanos. Bueno, ojo con esto. Gracias a las personas que están respondiendo. Y yo les digo que están pendejeando. Les faltó la más importante de todas las personas. Y es usted mismo. Claro. Pero ojo, a mí me llegan muchos pacientes y yo les hago esa pregunta y ellos me dicen, primero yo, bueno, yo me amo mucho a mí mismo y ta, ta, ta. Pero después cuando yo los empiezo a cuestionar, se dan cuenta que es pura retórica, que no es verdad, que ellos no se aman. Muchas veces con lágrimas en los ojos me dicen, Ramiro, yo creía que me amaba a mí mismo, a mí misma. Ahora me doy cuenta que no. Porque mis actos no demuestran de que yo me estoy amando a mí mismo. Puedo decirlo, pero verdaderamente no estoy haciendo algo. Y el primer principio del que habla Bert Hellinger es dar. Yo puedo dar solamente lo que tengo. Y yo te hago una pregunta. ¿Tú le puedes dar buena autoestima a tus hijos, a tu pareja, si tú no la tienes? ¿Les puedes enseñar a que tengan buena autoestima? ¿Le puedes enseñar a tus hijos, a tu pareja, a todo el mundo que sea libre si tú no eres libre? ¿Le puedes enseñar a tus hijos, a los demás, que tú seas próspero si tú no eres próspero? ¿Les puedes enseñar a que sean felices si tú no eres feliz? Entonces, si yo no tengo esto, ¿cómo diablos lo voy a dar? ¿Qué tengo que hacer yo para poder brindar algo? Primero, fortalecerlo en mí. Si yo no lo fortalezco en mí, ¿cómo voy a brindarle a otra persona? ¿Cómo le voy a decir yo, como decía una señora que le decía a su niño, a su hijo de 8 años, es que mi hijo se tiene que quererse a sí mismo? Y el niño miraba a la mamá y le decía, mami, ¿y usted se quiere a usted mismo, usted querido con mi papá que llega borracho y le pega? ¡Qué cacheteada tan brava!
Y eso tiene que ver con los órdenes de la ayuda, porque a mí me llegan muchas personas a constelaciones o en consulta privada porque, ay, es que yo quiero ayudarle a mis hijos. Yo quiero que mis hijos sean felices. Mire, mi hijo es drogadicto, ¿qué hago? Primero cuídate tú. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces ahí es donde hay que arrancar principalmente con uno mismo. Si yo verdadera y auténticamente quiero enseñar, apoyar, eso es bien importante. Primero me trabajo a mí mismo. Muchas personas, por ejemplo, que dicen que se aman a sí mismos y yo los veo que se sobrecomprometen con cosas que no pueden hacer. Y entonces uno les escucha esa famosa frase, es que tengo que barrer la casa, es que tengo que trapear, es que tengo que cocinar, es que tengo que hacer esto, tengo. Y cuando yo digo que tengo que hacer esto, es que me estoy sobrecargando y entonces no estoy fluyendo apropiadamente por la vida, porque ya se convierte en qué? En obligaciones. Y en virtud de eso, podría uno cuestionar si eso es una buena autoestima. Le preguntaron una vez a Dios que qué era lo que más le divertía la creación. Y él dijo, a mí lo que más me divierte la creación es el ser humano. Cuando es niño no ve la hora de ser grande. Cuando es adulto es bueno ser niño. Eh, el ser humano, decía, agregaba Dios, acaba con su salud para conseguir dinero. Y después el dinero no le alcanza para conseguir salud. Por estar pensando en el futuro y en el pasado, no vive apropiadamente el presente. Se muere como si no hubiera vivido y vive como si no se fuera a morir. Todo eso tiene que ver con los órdenes de la ayuda. Primero, cómo me ayudo a mí mismo. ¿Sí? Cuando les hacía ya la pregunta de que si ustedes encontraban a esa persona ahí en el piso, y yo les decía, esa persona no te está pidiendo ayuda. ¿Tú qué haces? Muchos decían, sí, lo ayudo. Si esa persona no está solicitando ayuda, ¿hasta qué punto es saludable poder ayudarlo? ¿Por qué? Porque viene el tercer principio del que habla Bergeling. El primero, solo puedo dar lo que tengo. El segundo, ayudar únicamente a quien lo solicita. Y ojo con esto, porque muchas veces las personas solicitan la ayuda sin necesitarla. Podríamos decirlo por vicio de pedir ayuda. Y nosotros cuando lo estamos ayudando, el tercer principio dice que la ayuda es la que fortalece y no la que debilita. Y yo muchas veces he visto que las personas, por resolverle a los hijos, a la pareja, a todo el mundo, los están debilitando. Es como decirle, usted no es capaz con la vida. Y entonces llego al cuarto punto, que es el hecho de que no lo veo como un igual o como una persona madura, adulta. Yo lo estoy subestimando. Cuando yo ayudo a alguien en exceso o de la manera inapropiada, lo estoy subestimando, lo estoy infantilizando. Le estoy diciendo, tú no eres capaz. O por ejemplo, cuando uno ayuda a alguien sin haberle pedido permiso, lo veo mucho con muchos tíos que le ayudan en exceso a los sobrinos. Y es una forma de decir, yo soy mejor que tu papá. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de ayuda,
Por eso nosotros hacemos referencia a la ayuda que ayuda. La ayuda que verdaderamente contribuye a que la persona se fortalezca. Yo recuerdo una paciente mía que ella se sentía, pues, no, mejor dicho, la Madre Teresa de Calcuta, y le pagaba la renta y los servicios a una prima. Y yo le decía, ¿vos crees que estás haciendo bien? ¿Cuánto vale la renta? Y era colombiana. Ah, yo pago como, en ese entonces, como 1,5 millones de pesos mensuales. Y yo, ok. Y más los servicios. Ok. Luego yo le dije, vení, ¿cuánto vale un carro de perros? No sé, averigüemos. Y averiguamos, y el carro de perros valía como 6 millones de pesos en ese entonces. ¿Y qué tal si le regalas un carro de perros para que ella trabaje y ella pague la renta? Págale 6 meses más de renta nomás. Le compras el carro de perros, le compras el surtido y que ella se ponga a trabajar y produzca. Efectivamente, eso hizo. Hoy en día la señora tiene 4 carros de perros, 2 hijos trabajando y más el de ella tiene cuatro carros de perros y ya ella paga su propia renta y sus cosas. Recuerden, frase bíblica, no hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar. Entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta cómo verdadera y auténticamente podemos direccionar. Nosotros muchas veces jugamos a ser los salvadores y es un problema muy grande porque nos sacrificamos, porque renunciamos a nuestras propias posibilidades existenciales. Y el quinto principio del que habla Bert Hellinger es amar al otro como es. Pero ojo, eso no es amor incondicional, sino aceptar que la otra persona es como es. Hay un triángulo que a mí me encanta trabajar, no sé si han oído hablar de lo que es el triángulo dramático, pero a mí el triángulo que más me gusta es el triángulo de la realización personal. Es el triángulo que tiene, como todo triángulo, 3 vórtices y cada vórtice tiene un elemento muy significativo. El vórtice superior, yo escribo, sí, puedes ser tú. Recuerdo una mujer que ella llega y estaba en consulta y el marido, mejor dicho, a ella no le salían más cuernos por falta de calcio, ¿sí? Y entonces ella peleaba y me decía, yo no sé qué hacer con ese hombre, ay doctor, yo le quiero ayudar. ¿Y qué tal si te ayudas tú a ti misma? Y no te pongas de salvadora. ¿A quién tenés que salvar? Salvate a ti. Y yo le enseñé lo del triángulo que ayuda al amor. Entonces pueden hacer un triángulo y en el vórtice superior escriben sí. Ese es el asentimiento. Entonces ella llega y le dice, sí, tú puedes ser un hombre infiel. Sí, tú puedes ser un hombre inmaduro. Sí, tú puedes ser un hombre irresponsable. Te acepto que tú eres así. Y te acepto, pero eso no quiere decir que yo tenga que seguir viviendo contigo. Antes de eso llegaba y le decía, el segundo vórtice del triángulo es el por favor. Y ella sí le decía, porque el tipo llegaba borracho, la maltrataba, le gritaba muy feo. Y ella le podía decir, por favor, no me maltrates, por favor, no llegues borracho a la casa, por favor, no maltrates a nuestros hijos. El tipo amenazaba que se iba a suicidar, por favor, no digas eso delante de los hijos. ¿Por qué el por favor? Porque nadie está obligado a hacer nada. Yo no le puedo decir, te exijo que... No. Entonces yo sí, decía ella, sí, acepto que eres mujeriego, sí, acepto que eres alcohólico, sí, acepto que incluso te gusta hablar gritado. Por favor, no me grites. Por favor, tal cosa, por favor, por favor. Y el tercer vórtice es el de gracias.
Gracias porque sí y porque no y porque también, me explico. Porque ella se fortaleció tanto con su proceso que lo mandó para la mierda. Y cuando lo mandó para la mierda, ella me decía, puedo agradecer. Porque ella después estuvo como casi un año en terapia después de que se separó y consiguió un hombre que la trata con un respeto y con una dignidad. Y entonces ella dice, gracias porque no dejaste de tomar licor. Gracias porque seguiste queriendo ponerme cuernos. Gracias porque no te suicidaste y no dejaste a tus hijos huérfanos. Yo te agradezco por todo, pero agradezco también que gracias a que tú no cambiaste, yo te pude dejar, me fortalecí, aprendí, me leí unos libros espectaculares y ahora estoy acompañada de un hombre que reconoce mis valores, que me trata con respeto y con dignidad. Gracias porque no cambiaste. Gracias porque seguiste tomando licor. Gracias porque no te mataste. ¿Se dan cuenta la importancia de ese asentimiento, de poder decir, acepto que eres así? Yo no te tengo que cambiar, porque el quinto principio es no querer cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie. Las personas cambian los que quieren cambiar, los que pueden cambiar. Muchas veces es que no pueden, pero eso a mí no me obliga a quedarme con una persona que no puede cambiar. Incluso recuerdo una mujer que sufría, padecía con un hijo drogadicto y ella lo llevaba a Narcóticos Anónimos y hacía una cosa y le pagó terapia hasta que ella se mamó, se cansó. Y curioso, porque ella llegó y dijo, mira, hijo, aprendí algo. Uno a los hijos, al papá, a la mamá, a los hermanos, los acompaña hasta la tumba, pero no se entierra con ellos. Y hoy te pongo límites. Cuando ella tomó esa actitud y se supo blindar saludablemente con buena autoestima, se fue a pasear, y, en fin, y no lo dejaba quedarse en la casa, no, decía, usted verá que va a resolver, usted no es un niño chiquito. Ese hombre tomó conciencia, empezó a ir a Alcohólicos Anónimos y esa persona dice, gracias a que mi mamá cambió, yo pude cambiar. Pensar primero en uno. Vuelvo y reitero, si yo no tengo buena autoestima, ¿cómo diablos le voy a enseñar a que mis hijos tengan buena autoestima? Si yo no soy feliz, ¿cómo le puedo enseñar a mis hijos que sean felices? Entonces, en ese orden de ideas y cuando hacemos referencia a la importancia de ser consciente de cuándo, cómo ayudar, ¿sí? Yo recuerdo una historia, me gusta contar mucho esta historia. Una señora me llega a consulta, el hijo no quería hacer nada, no quería trabajar, se mantenía viendo televisión y jugando con las maquinitas estas. Y ella, ay, pero ese muchacho, mire, ya tiene 23 años y no lo saca nadie de la casa, una cosa y la otra. Entonces yo le conté una historia, porque a mí me gusta mucho contar historias. A un rey le regalaron un águila de esas que son para cazar. Ustedes ven que se ponen un guante y el águila lo entrenan y a cazar. Y le regalaron ese águila y él tenía uno de los mejores entrenadores del mundo. Y llega y él caminaba por los pasillos del castillo y observaba. Y el águila pegada de una rama de un árbol. Y nada, que volaba el águila. Mandó a llamar al entrenador y le dijo, venga, ¿qué pasa? Y él dice, Su Majestad, usted sabe que yo he sido un muy buen entrenador, pero no sé qué pasa con este águila. Todos mis esfuerzos han sido en vano. El águila no vuela. Entonces el rey buscó nuevos entrenadores y él caminaba por los pasillos del castillo y miraba por la ventana y el águila pegaba a una rama. Le preguntó a los sabios, nadie le supo dar respuesta. Tuvo que poner un edicto, un anuncio en varios pueblos. Cuando un día iba caminando por los pasillos del castillo y observó el águila volando y llevaba algo como entre sus garras, y wow, por fin, traigan a ese hombre que logró ese prodigio de hacer volar ese águila.
tráiganlo por favor. Y se sienta en el trono a esperar que llegaran con ese hombre. Cuando llegan con una mujer delgadita, enclencuda, malnutrida. ¿Usted fue la que hizo volar el águila? Sí, su majestad. Dígame rápido, ¿cuál fue el secreto? Si no, le mando cortar la cabeza. No, su majestad, no hay ningún secreto. ¿Cómo así que no? Dígame o si no le corto la cabeza. Cuéntelo rápido. Y dijo, no, me tocó hacer lo mismo que me ha tocado hacer con mis hijos. Rey, no entiendo. ¿Cómo así que lo mismo que le ha tocado hacer con sus hijos? Yo sí. Yo me acerqué hasta donde está el águila en la rama, le amarré las garras del águila a la rama del árbol, cogí la rama, cogí el águila, corté la rama, me fui para la torre más alta del castillo y de ahí solté esa hijueputa. Ella se dio cuenta que tenía alas y le tocó volar. ¿Comprenden? Comprenden que nosotros muchas veces subestimamos a los hijos, subestimamos a la pareja, subestimamos. Y lo peor, nos subestimamos a nosotros mismos. Entonces, cuando yo soy consciente de, primero que todo, evaluar desde dónde es que yo quiero ayudar a las personas. No pude salvar a mi mamá y entonces quiero salvar a todo el mundo. O me enseñaron que primero los demás y que tenía que cuidar a todo el mundo y entonces me descuido yo. Nos hemos dado cuenta muchas veces que en esa ayuda lo que hacemos es entorpecer la evolución y el desarrollo de las personas. Hay una historia, creo que sufi, muy linda. Un hombre que iba a visitar a su abuelo y a la entrada de la casa había un capullo de mariposa, ¿sí? Una oruga que estaba saliendo de la, del capullo y veía cómo se retorcía esa mariposa, bregando a salir para poder volar. Y él dijo, wow, no, pobrecita. Y cogió con unas pinzas y con unas tijeritas y le abrió el espacio para que ella saliera más fácil. Y efectivamente salió. Y entró todo contento donde el abuelo le dijo, abuelo, acabo de hacer una gran labor. ¿Qué hiciste, querido? Mires, y le contó la historia. Y el abuelo le dijo, hiciste mucho mal, porque cuando la mariposa está saliendo y hace todos esos esfuerzos, ella, al comprimirse ciertas partes del cuerpo, hacen que haya un drenaje hacia las alas para que pueda volar. Pero todos esos esfuerzos fortalecen los músculos para poder volar. Cuando tú le ayudaste, ella no va a ser capaz de volar y va a ser una presa fácil de los depredadores. Se asoma por la ventana y ahí estaba precisamente un pajarito comiéndose la pobre mariposita. Esa es la ayuda que no ayuda. Tú has ayudado a muchas personas pensando que hacías bonito y de pronto hasta te han pagado mal. Hasta le quedas como debiendo a esas personas. Ese es tu caso. Va quedando claro la importancia de saber cuándo, cómo, por qué y para qué le ayudo a una persona. Cuando estuvo el terremoto de Armenia y ahora el terremoto de Venezuela, ustedes no se han dado cuenta que lo primero que surge es la ayuda humanitaria. Cuando hubo el terremoto de Armenia en Colombia, surgió una organización que se llamaba Antioquia Presente. Y ellos dijeron, no, la ayuda humanitaria la recogen la Cruz Roja, en fin. ¿Por qué? Porque es una ayuda transitoria. Pero ellos, Antioquia Presente, ¿qué hizo? Se fueron para allá psicólogos, albañiles, carpinteros, se fueron a enseñarle a la gente cómo reconstruirse.
a sí mismos y reconstruir las casas, a enseñarles. Esa fue una gran labor de Antioquia presente en el eje cafetero cuando se presentó el terremoto de Armenia. Quería cuestionarlos con respecto a esto. Ya van a ser las 9. Yo creé una meditación para esta plática, esta charla. Voy a poner la meditación y después de la meditación abro micrófonos para ver si tienen preguntas, comentarios o cualquier cosa. Muy bien. Un segundo que ya voy a ponerla. Van a cerrar los ojos, se van a poner cómodos y van a escuchar esta meditación. Vas a adoptar una posición cómoda. Permite que tu cuerpo encuentre una postura en la que puedas permanecer tranquilo o tranquila durante los próximos minutos. Cierra suavemente los ojos y lleva la atención a la respiración sin modificarla. Simplemente obsérvala. Siente el aire entrar y salir. Con cada exhalación, permite que tu cuerpo se relaje un poco más. Ahora vas a relajar todo tu cuerpo y para relajar el cuerpo simplemente centras la atención en aquellas partes que yo voy mencionando o visualizas una luz que atraviesa esa parte del cuerpo. Empieza relajando músculos y articulaciones de la cabeza. Relaja el cuero cabelludo, la frente, los párpados, la nariz, la boca, los maxilares, la garganta y el cuello. Siente cómo tu cabeza está cada vez más y más relajada. Relaja ahora los hombros, los brazos, los antebrazos, las manos y dedos de las manos. Siente cómo tus extremidades superiores, al igual que tu cabeza, están cada vez más y más relajadas. Relaja ahora los músculos del pecho, la espalda, el abdomen. Relaja la parte inferior de la espalda, incluida la cadera. Relaja la parte inferior del abdomen, incluida la zona genital. Siente cómo tu tronco, tus extremidades superiores y tu cabeza están cada vez más y más relajadas. Relaja ahora los muslos, las rodillas, los pies y dedos de los pies. Siente cómo las extremidades inferiores, al igual que tu tronco, extremidades superiores y cabeza están cada vez más y más relajadas. Continúa respirando lenta, pausada y profundamente sin esforzar el organismo. Permite que el peso de tu cuerpo sea sostenido por la silla o por la cama donde estés y respira lentamente. Y siente que cada respiración te trae más presencia. Ahora te imaginas
imaginas que estás caminando por un sendero muy tranquilo o tranquila, en medio de la naturaleza. No tienes prisa. Cada paso te conecta más con la tierra, con la vida, con algo mucho más grande que tú. Y al final del sendero aparece una persona. Puede ser alguien a quien has intentado ayudar. Puede ser un paciente, un hijo, tu pareja, un amigo o cualquier persona a la que tú en algún momento le hayas querido ayudar. Deja que tu mente espontáneamente elija. Respira y observa a esa persona con respeto, sin querer cambiar nada. Simplemente mírala. Percibe su historia, su destino, sus luchas, pero también sus recursos. Respira profundamente y reconoce que esa persona pertenece a un sistema familiar que existía mucho antes que tú llegaras. Así incluso sea un hijo, una hija que has visto pasar por dificultades muy, muy difíciles. Su vida tiene un movimiento propio. Su alma conoce caminos que quizás tu mente no comprende. Mientras la observas, repite interiormente: te veo, honro tu historia, honro a tus padres, o incluso si yo soy su padre o su madre, me honro a mí y a todos aquellos de quien tú vienes. Permite un momento de silencio. Ahora observa si en algún momento de tu vida intentaste cargar aquello que pertenece a esa persona. Tal vez quisiste resolver su dolor, evitarle un sufrimiento, tomar decisiones por ella, salvarla. No juzgues, simplemente observa, respira. Y ahora imagina que todo aquello que no te pertenece toma forma frente a ti. Quizás con una mochila o con una piedra, quizás con una carga. Mírala y con profundo respeto di internamente: esto te pertenece. Con amor te lo devuelvo. Confío en tu capacidad para llevar tu propia vida. Lo siento, si queriendo resolver tus cosas te infantilicé. No permití que vivieras tu propio destino. Respira profundamente y observa cómo esa carga regresa amorosamente a quien corresponde, sin violencia, sin rechazo, solo desde el orden. Y siente cómo tus hombros se vuelven más ligeros. Tu pecho respira con mayor libertad. Tu corazón encuentra paz. Ahora lleva tu atención hacia ti,
y pregúntate en silencio, ¿desde dónde ayudo? ¿Desde el miedo? ¿Desde la culpa? ¿Desde la necesidad de ser importante? ¿O desde el amor sereno? No busques respuestas, solo escucha. Permite que tu interior hable. Ahora imagina frente a ti una luz cálida y serena, una luz que representa la sabiduría de la vida. Permite que esa luz entre lentamente en tu corazón. Sí, con cada respiración, esa luz expande una profunda comprensión. Comprendes que ayudar no significa cargar, no significa rescatar, no significa controlar. Ayudar es confiar, es acompañar, es respetar al otro como un igual. Repite lentamente: no soy más grande que tú ante tu propia vida. No soy más pequeño que tú ante tu propia vida. Somos iguales ante la vida. Respira. Y ahora siente detrás de esa persona seres de luz. Si no es un hijo o una hija, observa detrás de él sus padres. Incluso si es tu hijo o tu hija, te vas a ver al lado del padre o la madre de esa persona. Y detrás de ti o detrás de los padres de esa persona, observan los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y muchas generaciones. Percibe la fuerza de ese sistema. Aunque haya habido dolor, también hubo vida, y esa vida llegó hasta esa persona. Así sea tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre, un hermano, la fuerza de la vida llegó hasta ella. Inclina ligeramente tu cabeza en señal de respeto y di: confío en la fuerza de tu sistema o de nuestro sistema. Confío en tu alma. Confío en tu destino. Respira profundamente. Comprendes que tal vez cargaste ese dolor en solidaridad, no solamente con él o con ella, sino con tu propio dolor, o por haber cargado con el dolor de tu padre o de tu madre. Observa a esa persona. Cuando me siento perdida Mientras suena esta canción, y no sé hacia dónde ir, cierro los ojos un momento, la calma vuelve a mí. Confío en lo que soy, confío en lo que siento, confío en la verdad que guardo en mi interior, confío en cada paso aunque no vea el final, confío porque la calma siempre vuelve a brillar. y observas Cuando me vence el cansancio una luz y no me queda ilusión, que viene
fuerza de tus ancestros y de los ancestros de esa persona. Confío en lo que siento, confío en la verdad que guardo en mi interior, confío en cada paso que no ve el final. Y observa que esa luz y esa fuerza de los ancestros de cada uno va invadiendo el espacio de una manera amorosa. Y otras tantas me alcé. Y le dices, tú puedes, Hoy agradezco yo puedo. heridas, me enseñaron a tener fe. Y así vamos creciendo juntos, por lo que eres, por lo que soy. Y sientes que esa luz que viene de todos los ancestros de esa persona y tus propios ancestros entra por tu coronilla y recorre todo tu cuerpo. Y sientes que eso fortalece tus pies, tu corazón, tu mirada. Y desde esa fuerza repite: tomo la vida tal como vino, tomo mi lugar, y desde mi lugar puedo acompañar sin cargar. Permanece unos instantes sintiendo esas palabras. Y ahora vuelves a mirar a esa persona, ya no como alguien que necesita ser salvado, sino como un ser humano completo, con recursos, con dignidad, con un destino propio. Y dile internamente: si deseas mi ayuda, en lo que yo pueda, estaré disponible. Si eliges otro camino, lo respeto. Te honro tal como eres. Respira profundamente. Observa cómo entre ambos aparece una distancia amorosa. No una distancia de abandono, sino una distancia de respeto, donde cada uno ocupa su propio lugar, donde cada uno sostiene únicamente aquello que le corresponde. Y en ese espacio nace una ayuda verdadera, un acompañamiento verdadero, una ayuda que fortalece, que no debilita, una ayuda que libera, no que crea dependencia, una ayuda que honra la vida. Permanece unos momentos disfrutando de esa sensación de paz. Y mientras sientes ese amor vibrando entre tú y esa persona, entre tú y todas las personas a las que tal vez has querido ayudar, salvar, simplemente escucha el mensaje de esta canción. Me fui en silencio, sin hacer ruido. Dejé batallas que no eran mías, cargando el peso de lo vivido. Me fui soltando lo que dolía.
Fui para todos menos conmigo, siempre fuerte, nunca prioridad. Fui el refugio de tantos caminos y nadie fue mi lugar. Aprendí tarde que darlo todo también te puede dejar vacío, que hay quien se acostumbra a tu modo, pero no entiende tu sacrificio. Y me cansé de ser el de siempre, el que resuelve, el que nunca cae, pero por dentro se rompe fuerte y nadie mira lo que le pasa. Y respiras profundo. Y poco a poco vuelve a sentir tu cuerpo. Siente nuevamente el contacto con el lugar donde estás. Y mueve suavemente los dedos de las manos, los dedos de los pies. Haz una respiración profunda y antes de abrir los ojos, lleva contigo la siguiente intención: que cada ayuda que ofrezca nazca desde el respeto, que nunca quite fuerza a la otra persona, que mi presencia sea suficiente, que siempre recuerde que el amor necesita del orden para sanar. Respira profundo. Mueve los dedos de las manos, mueve los dedos de los pies, mueve completamente las manos y los pies. Nuevamente respira profundo y abre los ojos y agradece a la vida por permitirte ayudar desde un lugar más consciente, más humilde, más amoroso. Muy bien, muy bien. Los que quieran abrir cámara, le damos la bienvenida a nuestro otro gran maestro, Gabriel Jaime Ramírez, que vi que por ahí entró. Gabriel, bienvenido, bien llegado. Muchas, Muy muchas bien, gracias por esta bienvenida. Hoy se nos complicó porque nos enredamos con todo lo que había que hacer, pero estaba muy pendiente de que funcionara. Entonces no podía perderme la oportunidad de llegar. perfecto. Llegaste a tiempo, llegaste en buen momento. Ya dimos una pequeña charla sobre los órdenes de la ayuda. Hablamos un poco de lo que es la formación muy brevemente. Y ya luego terminábamos con esta meditación, pero quiero a que las personas abran micrófonos si tienen alguna pregunta, qué les resonó, qué fue lo que más los cuestionó de esta charla sobre los órdenes de la ayuda que ayuda o la ayuda que no ayuda. ¿Alguien quiere compartir? ¿O se quedaron por allá en la estratosfera? Y mira qué tan importante, Ramiro, mientras se deciden los valientes que van a compartirnos su historia. Porque ayer precisamente que estábamos en el Sacadudas, hablamos de la importancia de llegar a ese segundo módulo y toda esta formación y cómo esa ayuda que ayuda
es darnos cuenta de que muchas veces intentamos ayudar y confundimos el acompañar con cargar y creamos una deuda inmensa con ese otro. Entonces, qué bonito que podamos fortalecer esa percepción de todos. Sí, efectivamente, yo incluso me atrevo a decir que esa experiencia que vamos a tener en Medellín el 24 y 25 de julio, ¿es o 25 y 26? 24 y 25. Para mí es una de las experiencias que más me nutrió en la formación de constelaciones familiares, porque yo me las tiraba de Salvador, de que había que salvar a medio mundo y un poquito más. Entonces, en ese sentido, pues me di cuenta que, como les decía al principio de la plática, me cargaba demasiado. Por hacer bonito hacía feo. Y lo peor de todo era que terminaba haciéndole daño a las otras personas y haciéndome daño a mí. Porque en última instancia no le ayudaba a las otras personas a crecer, a madurar, a trascender. Y yo dilapidaba energía. No me daba la oportunidad también de seguir en mi propio crecimiento. Entonces es bien importante ese punto. Y bueno, afortunados los que están allá en Colombia y específicamente en Medellín, porque van a tener la oportunidad de vivenciar con nuestra querida maestra Diana Rojas, Daniela Rojas, perdón, Daniela Rojas, eh, para vivenciar ese proceso de crecimiento, de sanación y aprender a ayudar de una mejor manera a nuestros seres queridos. Porque no es que uno no ayude, sino que ya uno ayuda desde una perspectiva diferente, más madura, más saludable, más madura y con beneficios para mí y para la otra persona. Yo recuerdo una frase de mi papá, que él decía: mi hijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo había malinterpretado eso, porque creía que entonces servir era servirle a todo el mundo y no me daba cuenta que infantilizaba a las personas y no les ayudaba a fortalecer su músculo psicológico, su propia conciencia y su propia evolución. Así que bueno, esto era lo que quería compartir. Gladys, no sé si quieras agregar algo. Gabriel, puedes agregar algo. Sé que Ale tuvo que salir. Alguno de los estudiantes que vivió el primer módulo y nos quiera contar un poquito sobre su experiencia. Cuéntenos, por favor, abran micrófono, o las personas que ya se han graduado, como Ivonne, Luz Adriana, en fin, alguien que quiera compartir algo, bienvenido. Están como muy calladitos todos. Ramiro, yo te complementaría lo que estabas diciendo y lo que decía Gabriel. Y esa parte de que no sabemos ayudar, a mí también me tocó profundamente este segundo módulo que vamos a tener. De hecho, lo queremos repetir. Me parece genial estar aquí, estar acompañando a este grupo de personas maravillosas y poderlo volver a vivir. Las mujeres, casi todas, tenemos ese bendito problema de que somos todas salvadoras. Y eso viene desde la educación. Entonces, este módulo nos enseña a aprender a ayudar de una manera mucho más sana, mucho más liberadora, tanto para el otro como para nosotros. Así es de que importantísimo este módulo que sigue. Y así, cada uno, porque cada vez que hablemos del módulo que sigue, vamos a seguir repitiendo lo mismo, la importancia de cada uno de ellos y lo que nos fortalece. Así es de que, bueno, qué rico que vamos a continuar esta formación. Así de sencillo. Yo diría, no es solamente una formación, sino una transformación y También hasta lo una es. transustanciación, porque toca la esencia de todos y cada uno de nosotros.
Entonces, bueno, las personas que de pronto se interesen, quieran eh, eh, mirar las posibilidades para asistir, Gladys, si quieres compartes ahí tu número telefónico en el chat Sí, para que la gente Ramiro. tome nota y te escriba a ti y en ese sentido, pues puedan darse la oportunidad de vivenciar, experimentar ese maravilloso encuentro que es sábado y domingo de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, ¿correcto? Perfecto, ahí está ya el número telefónico de Gladys. Por mi parte creo que ha sido todo. Un abrazo, una feliz noche. Gracias, gracias, gracias. Y que Ramiro, descansen. Sí, contame, de Marixa. una, te pregunto, no sé si alguno tuvo problemas con el audio de la meditación. Está pasando eso porque la vez pasada también con la muchacha, la chica que hizo la constelación, tampoco se le escuchaba bien. Entonces no tiene espacios donde se pierde y trata uno como de conectar qué es lo que está diciendo, cómo es. Entonces, no sé si de pronto revisar esa parte porque de pronto pues como ahí como que nos perdemos un poquito. A mí me pasó. ¿Esta segunda meditación o la primera? En esta segunda, había unos espacios Pero donde era muy inaudible, pues yo no escuchaba bien, entonces yo me perdía y trataba de engancharme con lo que seguía. No sé si a varios les pasó o solo me pasó a mí, no sé. Creo que te pasó solamente a ti, Sí, pudo porque haber sido entonces porque no. Se iba y volvía, se iba y volvía, en fin. Yo de todas maneras, yo pregunté ayer en la clase en las dudas y voy a volver a como a ser reiterativa en eso, porque es que cuando, aunque no está específicamente de este tema, pero es de constelación. ujú, Entonces, yo lo que pregunto es, ¿de alguna manera nosotros canalizamos las energías de las otras personas cuando constelamos para que nos llegue la información o solamente es a través de la energía? Porque es que a mí me queda esa duda. O sea, no sé, es yo te como haría una una duda, pregunta, una cosa. yo te haría una pregunta a ti antes de darte respuesta, que te tengo respuesta. Mm. ¿A ti te preocuparía ser canal o no ser canal? Lo que pasa es que cuando yo hago meditaciones, las mías, yo siento las canalizaciones, o sea, yo escucho y siento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ayer Gabriel decía que es independiente en las constelaciones el constelado a esto, ¿cierto? Es diferente y yo lo entiendo así, ¿cierto? No puede uno mezclar las cosas. El que hace, por ejemplo, Reiki, el que hace las meditaciones, el que canaliza es independiente, pero cuando estamos constelando, ¿qué sucede ahí? Que la persona se va, digamos, y habla de un bisabuelo, una bisabuela, se va hasta más atrás incluso. O sea, ¿qué sucede ahí? Es un canal, o sea, uno canaliza esa energía de esa persona. ¿Qué pasa ahí? Pero no me has Eso a mí dado, no no me me has da. dado, Marixa, no me No, respondes. yo no tengo problema, o sea, Ah, bueno, si no es te preocupas si canalizar, es, bueno, listo, no. perfecto. Bueno, Perfecto, o sea, pero que, por entonces, ejemplo, si tú me dices, canalizas esa persona te está enviando a ti un mensaje y lo vas a decir, y cierto, yo no tengo problema. Para mí muy bueno sentir que yo canalicé a esa persona, maravilloso. bueno, entonces, varias cositas en ese sentido. Si nosotros profundizamos técnicamente en lo que sería la palabra canalizar, pues date cuenta, un canal, tenemos los canales de televisión, un canal por donde fluye un río, ¿cierto? Unas frecuencias. Entonces, la pregunta que uno podría hacer es, ¿cuál es el origen de la información que te llega? Y hay varias teorías. Una de ellas es que nosotros trabajamos con la memoria afectiva de las personas. Y según la física cuántica, entonces yo soy una antena emisora y una antena receptora. Entonces podríamos decir que somos canales. Ujú. Ahora,
que sea el espíritu de, vamos a ponerlo un poquito drástico, el espíritu de Napoleón, de Hitler o el tatarabuelo de la persona que está ahí, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Y estoy canalizando esa realidad espiritual de que sea efectivamente Napoleón o que sea Hitler o que sea quién sabe quién, pues entonces lo más importante, pienso yo, es qué puedo hacer yo con esa información. ¿Sí? Porque una de las cosas que yo cuando me reúno para hacer constelaciones y la gente me dice, ¿y esto es espiritismo? Y yo le digo, clarifiquemos qué es espiritismo, porque no es lo mismo el espiritismo que la espiritualidad. ¿Sí? La espiritualidad es el ejercicio de yo ser espiritual. Y todo lo que termina en un ismo es una isla, ¿cierto? Alberto Restrepo me lo decía, el padre Alberto Restrepo, uno de mis grandes maestros, que él decía, téngale miedo a todo lo que termine en ismos. Y yo le dije, padre, hasta el cristianismo. Me dijo, sí, es mejor hablar de la cristiandad, es ejercer lo crístico en ti. Entonces, en ese mismo orden de ideas, pues podríamos decir que yo he tenido personas que me dicen, soy medium. Ok, listo. ¿Y estás canalizando información? Sí, ok, listo. ¿Cómo la vamos a manejar en una constelación? Porque cuando uno dice y cuando uno vivencia las constelaciones, ok, ¿cómo te afecta el hecho de que se active una información o que sea un espíritu el que está ahí llegando? Entonces nosotros sí ponemos una especie de límites. Mire, no, aquí hoy no vamos a hacer Reiki, vamos a estar haciendo esto y aquello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así vamos teniendo claridad. Desde Argentina me escribió alguien pues muy enojado conmigo porque yo le dije que yo al espiritismo le tenía respeto. Y yo le digo, mire, si yo fuera a hacer espiritismo, pues más que hacer, mirar el campo y todo eso, sacaría una tabla Ouija y salgo corriendo a pura hijueputa porque a eso sí le tengo miedo. Yo le tengo miedo. ¿Cómo así que usted le tiene miedo a eso? Y yo, sí, es que no le puedo tener miedo. Hay gente que le tiene miedo a las ratas y otro le tiene miedo a las cucarachas. Yo no le puedo tener miedo a una tabla Ouija. ¿Cuál es el puto problema? Yo soy un ser humano. Otro no le tendrá miedo. Podrá disfrutarlo. Podrá quedar poseído por un espíritu. ¿Qué sé yo? Se lo mandamos al padre Marianito para que le haga un exorcismo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que es bien importante uno reconocer, digámoslo así, sus cualidades, sus potencialidades. No todo el mundo tiene la capacidad de ser un exorcista y para eso hay estudios y todo. Entonces, como decimos en Colombia, que las hay, ¿cierto? Y en ese sentido, ok, pues la persona y dentro de esa misma formación que va teniendo y dentro de los parámetros o lineamientos de la ética, la persona puede, de una u otra manera, ser consecuente con eso. No sé si Gladys y Gabriel quieren agregar algo a lo que acabo de decir. Porque, perdón, esa pregunta se le hicieron a Bert Hellinger, que si era espiritismo, que si era. Y él dijo, no, no es espiritismo. Literalmente él dijo que no. Pero esa Pero pregunta, de alguna manera es canal, o sea, algo se canaliza en uno, o como una antena receptora, digámoslo así, claro, ¿cierto? eso, Al ser una antena y llega la información, entonces nos volvemos canales. No claro, estoy diciendo que seamos canales de espíritus y no, ni que exacto. estemos, ni que nos estemos conectando con espíritus, no, 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 sino que somos canales en ese momento porque estamos representando o estamos poniéndonos en el papel de la abuela, del tío, de la hermana, Eh, de eso, ¿sí? pero, claro, por supuesto, porque incluso mira un asunto muy claro. Si yo llego y me pego una corriente, un cable primaria, y pongo el pie en el piso, soy un canal donde se transmite la energía Sí, y Ramiro se convirtió en un chicharrón. así es. Así de sencillo, fui un canal. A mí una vez me llegó alguien a una constelación y me dijo, esto es de la nueva era. Y yo le dije, pues vení, decime para buscar la nueva era.
y él no me supo responder y gagueaba. Entonces le decía, pues, porque yo no sé qué sea para usted lo de la nueva era, porque, pues, usted tiene un celular, le dije, sí, me mostró un celular de alta gama. Yo le dije, usted ese celular es de la nueva era. ¿Por qué? Porque estamos en la era digital, ¿sí? Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso con las preguntas. Como el papá que el niño le dice, papi, ¿qué son los preservativos? Y el niño de 7 años y el papá preguntándole qué eran los preservativos. Y ese papá le dio una cátedra perfecta de lo que era un preservativo de sexualidad. Fue y buscó un preservativo del nochero, sacó un banano, le enseñó cómo se ponía el preservativo, todo lo demás. Y al último le preguntó, venga, mijo, ¿y usted por qué me preguntó qué es un preservativo? Es que aquí en la salsa de tomate dice que sin preservativos. Buenas noches. Buenas noches, Diana Hola. Patricia. Un segundito que Luz Marina había levantado la mano primero. Y luego Diana. Gracias, gracias. Listo. Luz Marina, habla que tu siervo escucha. Buenas noches. Buenos días por la noche. Bueno, tengo una dificultad con el celular, no me activa la cámara, ya me ha pasado O varias sea que veces. no está haciendo un buen canal de cámara. Eh, Pero, Eso, Ramiro, canales. pero somos canal auditivo. Sí, claro. Bueno, yo soy nueva, yo hablé con usted en estos días, participé hace poquito en, Ya en recordé. directo. La compañera que acabó de hablar me recuerda, yo creo que fui con otra Sí, hola compañera. amiguita, ¿cómo estás? ¿Entraste al taller, sí, a Entré, la clase? entré tarde porque, bueno, yo trabajo muy lejos y tuve como una dificultad. Y bueno, No, pero pero vas a seguir estudiando con nosotros. sí, Dios mediante, es que Qué rico, maravilloso. este tema, a ver, acá que hice iniciar mi video, no sé. Bueno, No, pero ya Espera, estamos si yo escuchando. te puedo poner a que solicitar inicio de video y ahí ya das simplemente OK. A ver si puedes. pero no creo. Hay algo que pasa, me dice que no accede a la cámara y no sé. Tengo que validar esa parte. Perfecto. Eh, Dale, tranquilita. a ver, yo he venido en un proceso. Me hice un reto de 12 semanas, he interiorizado un poquito de eh, emociones atrapadas, creencias limitantes, toda esa cosita, como para aprender mucho el ser, porque soy una convencida que si nosotros nos conocemos un poquitico, le damos como más apertura como a ciertas situaciones de la vida que por complejas que puedan ser, podemos ver como una facilidad de una salida. Y, y este tema me llama mucho la atención y fue primera vez que participé en la constelación presencial. Fui testiga, fue muy emotivo porque algo que decía don Gabriel era que así no se le hicieran a uno, igual el proceso se iba haciendo con uno. Y uno trae a colación ciertas cosas y cuando ya tú vas teniendo como una apertura, se va generando como esa disposición al cambio, por decirlo así. Una de las cosas es que dentro de los canales hay que saber cómo, aunque es un pleonasmo, lo voy a repetir, pero dentro de esos canales hay que saber canalizar, porque si no lo sabemos hacer, el cuerpo lo manifiesta con síntomas. A mí me tocó una situación de una señora de México que quería suicidarse porque no superaba la muerte de su niño de 8 años y tenía una niña de 3 añitos y el niño ya hacía 2 años había fallecido. Entonces, cuando la señora entró en crisis por estos grupos donde yo estaba, pude acompañarla en un proceso para tratar de que la persona en ese momento soltara como esa angustia. Y, Ujú. y se me vino otra situación de una chica con una crisis emocional que me tocó activar ayuda con el municipio.
Pero ahorita cuando decía, hay que saber ayudar, porque si no, cargamos. Ujú. Y fueron unos choques emocionales tan fuertes conmigo misma, porque yo vivo con mi hijo la farmacodependencia. Y Ujú. realmente siento que a veces me quedo sin herramientas. Y el vivir esas dos experiencias a mí me brotaron mis párpados, mi cara, mis orejas, mis brazos. Tuve que ir a tratamiento médico, porque si bien la medicina eh, ayuda al síntoma, más no controla el problema, porque eso lo he venido entendiendo, sí o sí necesitaba ayuda médica. Y eso es algo que me he cuestionado porque me cuesta saber cómo puedo canalizar cierta situación. Yo libero algunas cosas, pero me falta aprender esa parte. Luz Marina, a ti te vendría supremamente bien y vas a estar acompañada por tres grandes maestros, cuatro incluso, si tenemos en cuenta que el doctor Rubén Darío Correa también está participando, pero Diana Rojas es una mujer súper experta y este módulo, por eso digo que es supremamente importante para poder nosotros servir sin destruirnos a nosotros, sin cargarnos, sin, o sea, y hay estrategias para uno poder estar más liviano en ese sentido, ¿ya? Entonces, aparte de Daniela, vas a estar ahí con Gladys, con Rubén, con Gabriel, y vas a encontrar un montón de herramientas, como tú lo dices, para que efectivamente puedas de una u otra manera sortear con mucho éxito todo ese tipo de situaciones que lo pueden afectar a uno, pero que tú puedes posicionarte y no perder tu centro. Dicen los toltecas que no existen cuatro puntos cardinales, sino siete, y el séptimo es el más importante de todos. Dicen los toltecas que así como existe el norte, existe el sur, el oriente y el occidente, existe arriba y abajo, pero el séptimo punto cardinal es el centro. Y si yo no pierdo mi centro, así esté en medio de la selva, del desierto, del mar o de una crisis bien brava, yo no estoy perdido. O si pierdo mi centro, ¿cómo lo recupero lo antes posible? Y vas a través de los módulos y muy particularmente en este módulo a poder encontrar esas herramientas y esos elementos. No sé si Gabriel, Gladys quieren aportar algo antes de darle la palabra. ¿Qué se me hizo? La Diana Patricia era la que iba a pedir la palabra luego. Listo. Estoy. Cuando ustedes me... Tranquilita. Dale, no sé si Gabriel, Gladys quieran complementar algo para Luz Marina. Lo que pasa es que pienso que estamos siendo como muy claros en lo que estamos diciendo y es en ese proceso de acompañar, en ese proceso de estar ahí presentes, hay que ser muy claros que solo podemos estar presentes con nosotros y por nosotros. Y cuando algo que yo les decía ayer en el sacadudas y es, volvamos al fundamento de las constelaciones desde la teoría sistémica y es, cuando algo se mueve en el sistema, se moviliza todo el sistema, pero no puedo yo tratar de modificar cómo funciona el sistema, porque el todo es mucho más que la suma de las partes y yo puedo intentar movilizar, cambiar todas las condiciones del sistema, pero es que el sistema tiene demasiados elementos involucrados. En esa medida, todos estamos comprometidos con reconocer, aceptar y vivir el sistema. Y cambiamos lo que
podemos cambiar, modificamos lo que podemos modificar, comprendemos lo que alcanzamos a comprender y siempre estamos en un movimiento, que es identificar ese movimiento, diría yo. Excelente. Sí, complementando lo que dice Gabriel, y, y es algo que se refuerza mucho en la formación, no solamente en el segundo módulo, sino en toda la formación, es precisamente el hecho de que lo que te afecta es porque lo necesitas comprender y trascender para ti misma. Entonces, en ese sentido, eso nos da la posibilidad de llegar al punto en el que, ok, le pongo el ejemplo más claro. Hay un módulo que es muy fuerte, que es el módulo de la psicosomática. El fundador del instituto, él nos decía que cuando Bert Hellinger viajaba a Brasil y daban ese módulo, él generalmente cogía una cámara, que cuando eso no eran los celulares que tenemos hoy en día, y entonces él se ponía a tomar fotos para que no le tocara representar personas enfermas, por ejemplo, o representar un cáncer, o representar... Pero él dice que después se dio cuenta que estaba perdiendo una gran oportunidad, porque cuando tú te das te abres a voy a vivir, voy a ver qué es ser un cáncer, qué es ser esto. Y tú te trabajas esencialmente en un componente muy claro, en que tú estés cada vez más clara. Un sacerdote aquí en Estados Unidos una vez me decía que si a mí no me daba miedo trabajar donde había tanta oscuridad, que porque eso me iba a afectar. Y yo le dije, padre, mire, puede ser un riesgo que yo esté corriendo, pero yo no le tengo miedo a eso, porque yo hago mis meditaciones y yo me trabajo mucho para yo estar en la luz. Y yo le voy a explicar esto, se lo puedo explicar, le dije, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista cristiano. Y él hasta me miró, porque pues siendo un sacerdote, yo le dije, mire, si aquí tengo un cuarto completamente oscuro y aquí tengo un cuarto completamente iluminado y están unidos o separados por una pared, y yo abro una ventana o una puerta entre esos dos cuartos, el que está completamente oscuro y el que está completamente iluminado, ¿qué es lo que sucede? ¿Es la oscuridad la que penetra en la luz o es la luz la que penetra en la oscuridad? Obviamente que es la luz la que penetra en la oscuridad. Entonces, si yo me voy llenando de claridad, no tengo miedo. Y desde el punto de vista cristiano, le decía yo a él, ¿usted se imagina cuando Jesús iba a encontrar con el diablo en el desierto? ¿Usted se imagina que los apóstoles le dijeran, no, marica, ¿qué te vas a meter por allá? Imagínate. No, no. Pero él iba con tanta claridad que a él no le dio miedo y fue y se posicionó ante esto. Entonces, uno se va trabajando. Y recuerden que el verdadero y auténtico opuesto del amor no es el odio, es el miedo. Entonces vamos trascendiendo los miedos. Y hay miedos saludables, obviamente, porque si no cruzaría las calles sin mirar para un lado y lado. Pero dentro de mi capacidad de ir trascendiendo los miedos, entonces ya no me inquieta. Y, y uno enfrenta las cosas con la mayor claridad posible y sabiendo que lo peor que puede pasar es que vas a aprender algo. Siempre vas a aprender algo. Entonces es una oportunidad muy linda. Muy bien, Diana Patricia. Ya se me durmió Hola, Diana Patricia. no, nada, yo no me he dormido, estoy Bueno, muy dale. bueno, que también quería compartirles que por eso es tan importante, lo primero que vemos son los órdenes del amor, los órdenes después de la ayuda, porque nos van llevando poco a poco a comprender, todo tiene, además de una metodología, porque no es que empecemos a constelar sin una razón. Primero estamos acompañadas de profesionales por medio del Instituto Inmensa Vida y también bajo de unos parámetros muy claros. Y
en las constelaciones la información se va dando poco a poco y yo creo que ahí también es muy importante, además de estos órdenes, la buena intención que hay. Entonces, cuando se revela algo en el campo, es porque necesita verse o necesita ser revelado, no es algo, y es más, las personas que ya hace tiempos nos graduamos, seguimos todavía necesitando constelaciones, nos seguimos trabajando y cada vez necesitamos trabajar nuevas cosas, es porque cada vez se nos van revelando otras cosas y otras situaciones y eso se presenta, se va presentando lo que uno va necesitando trabajar poco a poco. Algunas personas lo pueden ver, lo verán más adelante, pero es muy importante esta metodología que nos van llevando poco a poco y las cosas se van presentando de una manera como tan bonita y con tan buena intención y con tanto amor y bajo todos estos parámetros de las órdenes del amor, de la ayuda, que todo va siendo tan natural y yo no sé, y tan bonito y no da miedo, va Excelente, fluyendo. Diana. Incluso yo le agregaría algo muy importante y es una de las cosas que yo más destaco de esta formación del instituto y es que más que embutirnos teoría, primero es trabajar con el estudiante, con su propia historia, con sus propias realidades, con sus propias confrontaciones, con sus propios miedos y después se va llenando la teoría. Eso lo he mencionado tal vez, no sé si con este grupo, otro grupo. Cuando yo aprendí a manejar carro, yo tenía 14, 15 años y no hice ningún tipo de curso teórico, nada. Mi hermano me montó al carro, me dijo, bueno, aquí este es el clutch, freno y acelerador. Hunda el clutch y va soltando el acelerador. Primero ponga aquí la primera. Y después, cuando cumplí los 18 años, ahora sí, a hacer el curso de las señales de tránsito y una cantidad de cosas. Entonces, es muy lindo y es un proceso de mucha sanación y de mucho crecimiento. Y obviamente que todavía tenemos cosas para sanar y para aprender. Por eso yo digo, el día que yo no tenga nada más que aprender o el día que yo no tenga nada más que sanar, ya estaría listo para entrar al reino de las carnes frías y todavía no quiero. Gracias, Diana, por tu aporte y por tu testimonio. Y ¿Alguien más? yo complemento con algo que decía Dale. Gladys ayer. Ay, bueno, voy a ser muy cortico, pero era algo que decía Gladys y que lo repite ahora, que es muy, muy importante. Y es, cuando uno ve los órdenes de la ayuda, como cuando ve los órdenes del amor, cuando ve los órdenes de la ayuda, encuentra uno una información totalmente valiosa en ese vivir cotidiano que todos tenemos, ¿cierto? Porque precisamente hay algo que es muy simple, pero que en la práctica se vuelve muy complejo. Y es, si a usted no le han pedido ayuda, ¿usted qué hace ahí tratando de ayudar al otro? Y ahora hablamos de, podemos tener muy buenas intenciones, ¿cierto? Pero la pregunta grande es, son sus intenciones, no es la vivencia del sistema, no es la vivencia del otro. Entonces yo puedo tener muy buenas intenciones, ¿cierto? Pero a veces muy buenas intenciones dan muy malas consecuencias. Como le decíamos nosotros a las mamás alguna vez cuando hacíamos esas escuelas de familia, ¿cierto? Una mamá quiere llevar al hijo por la vida metido en una campana de cristal donde no le pase nada. Tiene muy buena intención, nunca lo hace por mal, pero un día desapareció la mamá, se quebró la campana de cristal y qué herramientas tenía ese muchachito, esa muchachita, para enfrentar todas las demandas del mundo. Entonces, son aprendizajes de vida que nos van a servir
Y como dice Gladys, nosotros vamos a ser los primeros alumnos de nuevo, ¿cierto? De Daniela, porque es una maestra, yo le decía a Gladys, ella no tuvo la dicha, la oportunidad de conocerla como docente en los órdenes de la ayuda. Hemos tenido interacción con ella en otros momentos, pero, y la forma de transmitir es una forma que ahí voy a reiterar lo que dice Ramiro, es los profesores que participan o participamos de Inmensa Vida, tratamos de hacerlo lo más amorosamente posible, reconociendo ese límite, pero lo más amorosamente posible, en ese amor que hablaba Hellinger, que es el que une las familias y la humanidad, más allá del sentimiento romantizado pues, de las sociedades. O sea, entenderlo como esa fuerza movilizadora de la vida. Bueno, ahí le doy la palabra a Ivonne, que estaba por allá levantando la mano. Hola, buenas noches para todos. Gracias, Gabriel. Buenas noches, Ivonne. Es fantástico saber que Daniela es la que va a dar ese módulo. Aprovechenla. Puedo testificar de que es una maestra maravillosa, ¿sí? Cuando comenzamos este camino de ser consteladores, probablemente no pensamos en que no quiero ser constelador, sino que voy a mirarme, voy a revisarme, voy a transformarme. Y yo soy producto de 9 módulos y una graduación maravillosa, una transformación en mi ser, en mi historia, en mi vida. Y una vez habiendo sanado algunas áreas, he podido ir al campo de trabajo para poder acompañar a otras personas. Y de verdad que cuando se despierta en conciencia, como decía Ramiro al principio, tú dices, ya va, yo venía haciendo esta cuestión así, yo era la salvadora siempre, ¿no? Y ese es un punto muy, muy importante. Despertar en conciencia, priorizarse, este, salvarse primero uno, ¿ok? Y poder hacer un acompañamiento en armonía y desde el amor. De verdad que yo estoy feliz de pertenecer al Instituto Inmensa Vida como graduada. He tenido unos mentores maravillosos, los honro a todos. Y bueno, a todos los que están comenzando, ánimo, aprovechen y sanen. Feliz noche. Gracias, Ivonne. Hay un comentario muy interesante de James o James y tiene mucho que ver con los órdenes de la ayuda. Lo voy a leer. Dice, quiero opinar acerca de situaciones de los cuidadores generalmente que son familiares del enfermo y son personas que se van agotando. Inclusive hay síndrome llamado el cuidador quemado. Generalmente en todas las familias le cargan la responsabilidad a una sola persona y frecuentemente la de menos recursos económicos, lo que le genera gran estrés, cansancio, fatiga y ansiedad. Y a veces hasta cuadros depresivos. Es frecuente en las mamás y abuelas cuidadoras de sus nietos que terminan vidas cuidando las familias y todas las generaciones, y en muchas ocasiones no tienen tiempo para ellas, para el descanso y hacer actividades que les genera felicidad y placer. Sí, James, y esa es una de las cosas en las que nosotros hacemos mucho énfasis, y voy a compartir una experiencia personal. Yo me pegué una muy buena salvada. ¿Por qué? En la casa somos 9 hijos. Miren, pongan atención. Alberto, Piedad, Álvaro, Juan, Jesús, Carlos, Nicolás, Guillermo y Ramiro. 9. 2 murieron muy pequeñitos. Pero yo siendo el noveno y habiendo solamente una mujer, que era la segunda, adivine qué esperaban mi papá y mi mamá que yo hubiera sido. Y lo manifestaron, que sea una niña para que cuide a los viejos.
qué salvada tan brava me pegué yo. ¿Sí? Yo creo que ahí me cargaron con una buena energía femenina, por fortuna. Por eso me volví más sensible, un montón de cosas. Pero cuando mi madre estaba muy limitada, ella, desde su mejor intención, desde su aprendizaje y siendo una mujer que yo admire mucho, me parece que cometía un error, porque ella contaba siempre era con mi hermana. Y entonces mi hermana salía a hacer una diligencia y cuando llegaba, mi mamá, ay, mijita, siquiera llegó, porque es que yo necesitaba que me acompañara al baño. Y solamente se sentía en confianza con una hija mujer. Y yo decía, pero si entre todos fuimos a pagar una enfermera para que mi hermana no sacrifique a su marido, a sus hijas y su propia vida, más importante, su propia vida. Y bueno, en última instancia, pues no se optó por enfermera. Pero lo que dice James o James, me parece que es un asunto muy, muy importante. Y en los módulos, en ese módulo que se trabaja el fin de semana, se profundiza mucho en ese aspecto. E incluso la misma Daniela lo ha vivido y lo trabaja porque ella también ha estado muy pendiente de un familiar enfermo. Y entonces, más que decir lo que James dice, que lo voy a tratar de leer nuevamente, cuando él dice a esa persona la cargan. Yo más bien lo que diría, que generalmente en todas las familias le cargan la responsabilidad a una sola persona. Y yo casi que diría, y esa persona se dejó cargar, para que no la veamos ni como víctima, sino también como corresponsable de haber aceptado eso. Y en ese orden de ideas se puede trabajar para que la persona, de una u otra manera, no dilapide su vida, porque podemos dilapidar una vida por querer salvar a otro. O Y yo incluso, te complemento, Ramiro, sí, porque yo diría, el sistema se encarga. Yo no le diría que él se carga y él se dejó cargar, sino que el sistema se encarga. ¿Y por qué lo digo? Porque yo tuve la experiencia de trabajar alguna vez con un grupo de, voy a poner en número, ¿cierto? Eran cerca de 40 mamás, literal mamás, que se habían encargado de sus hijos con algún tipo de discapacidad grave. Muchas de ellas llevaban 5, 10, 15 años encargadas de sus hijos, ¿cierto? Y había una particularidad, ¿cierto? Habían dejado de encargarse de sí mismas y tuvimos que hacer una labor de más de 2 meses para que ellas lograran sacar un día de sensibilización, ¿cierto? Porque era un día de trabajo con ellas. Entonces, controlamos todas las variables, conseguimos cuidadores expertos. Claro, sus hijos iban a quedar en muy buenas manos durante 8 horas, ¿cierto? Y recuerdo una mamá que nos decía, ¿y qué tal que yo descubra que realmente hay otra persona que puede cuidar a mi hijo, mi hija, mejor que yo? O sea, el sistema se encarga porque obviamente hay un miembro del sistema que tiene, vive, experimenta una discapacidad o una condición particular y a veces el sistema se encarga, ¿cierto?, de perpetuar. Y ahí viene, te lo voy a dejar para que se cree polémica y que nos deje antojados para poder ir al módulo de los órdenes de la ayuda. Y es cuánto ese sistema nos está enganchando con la historia
con los antepasados, con responsabilidades, y nos está invitando a reconocer el tercer orden del amor, ¿cierto? Es ese equilibrio entre dar y recibir, solo para crear una inquietud y que diga, Sí, ah, ese módulo del orden los órdenes de la ayuda, hay que hacerlo como sea. definitivamente. Sí, dice James, en esos casos también orientar al cuidador familiar a que acuda a comisaría de familia para que le regulen las responsabilidades. En fin, sí, yo pienso que de alguna manera siempre se pueden encontrar esas estrategias para que podamos balancear y no quedar todos cojinetos en ese sentido. Bueno, muchas gracias por su presencia. Les deseo una feliz noche. Ahí tienen el Gracias, número Ramiro. Gracias telefónico a todos. de Gladys y que sigamos todos aprendiendo y creciendo. Claro. ¿Listo? Muchas Gracias. gracias. Bueno, Buenas noches para cuídense. todos. Chao. 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 Chao, chao. Gracias, chao. Chao.